Bienvenidos a este super programa de Entre Líneas. Esta vez, la persona detrás de un gran personaje. Ustedes se van a sorprender de lo que ahora van a vivir. Quédate ahí, no te muevas, que empieza ahora. Él nació en Corrientes, un 25 de febrero de 1941, el mismo día de don José de San Martín. Sus padres, Adela Feris y Juan Romero, ambos descendientes de sirio-libaneses. Tiene 5 hermanos y don Juan, su papá, era empresario agropecuario y fundador del primer diario que tuvo Corrientes, el diario El Litoral, el 3 de mayo de 1960. Casado con María Isabel Brisco Marley y tiene 3 hijos, Juan Alberto, José Antonio, María Adela. Es abogado recibido en la Universidad Nacional del Nordeste y político, sobre todas las cosas. Fue diputado provincial en 1965 y presidente de la Cámara Baja, a muy corta edad. Gobernador entre 1983 y 1987, el primero desde el regreso a la democracia. Su vicegobernador, José María García Enciso. Seguidamente fue senador nacional y diputado hasta el año 2001. Y en el 2019, precandidato a presidente de la Nación. Su partido político, el mítico Partido Autonomista, desde 1959 que se afilió. Fue presidente de ese partido y presidente también del Partido Autonomista Nacional, porque ya es un partido político de espectro nacional. Embajador plenipotenciario y extraordinario ante la República de Costa Rica, a los 35 años. Convencional constituyente para la reforma de la Constitución Nacional en 1994. Miembro del Consejo de la Magistratura. En la actividad empresarial fue fundador y miembro de la Asociación de Diarios del Interior de la República Argentina y miembro fundador de DIN, Diarios y Noticias. Al fallecer su padre se hace cargo y es presidente de Editora Juan Romero y de Ganadera Sociedad Anónima. Presidente del Club Huracán, presidente de la Federación Correntina de Fútbol y también de la Confederación Argentina del mismo deporte. Y bueno, estamos hablando de un grande, estamos hablando del primer gobernador de la Vuelta a la Democracia, el doctor José Antonio Romero Feris. Marcela, yo te agradezco tu generosidad, porque estas son circunstancias de la vida. Yo creo que los cargos no nacen a uno trata de cumplir con lo que la gente te asigna como responsabilidad para cumplir estrictamente lo que se prometió en la vida, en la actividad que uno desarrolla. Por eso pienso que el ciudadano tiene que ser protagonista. No se le puede exigir que con la misma intensidad que actúan los dirigentes, los políticos, pero creo que ellos son los que mantienen en su momento, que es el voto,
Exactamente. Tienen que aplicarlo con un conocimiento cabal de las cosas que las personas a las que votan han hecho en su vida. Yo digo que aquellos que creen que después de 50 y tantos años pueden recién comenzar a preocuparse por los problemas del país y de la gente fundamentalmente, es difícil que tengan éxito. Yo creo que los liderazgos, el carisma, el conocimiento, la acción, el no pretender beneficios personales, sino beneficios colectivos, yo creo que tiene que ser la persona a la cual se vote, o andaría mucho mejor el país si asumiéramos esa actitud. Tenemos 46 millones y pico de habitantes. Yo siempre, en televisión, en el programa Corriente de Pensamiento, yo digo eso. Primero que los argentinos tenemos un problema que es el excesivo individualismo. El querer que todo lo que hacemos nosotros está bien y lo que hacen otros está mal. Exactamente. Pero yo quiero volver un poco hasta lo que vos decías en cuanto a mis funciones como diputado, que me tocó ser a los 24 años. Muy joven. Presidente de la Cámara a los 25. Pero cuente esa anécdota. Usted no quería ser presidente de la Cámara. No quería. No quería ser porque yo fui electo diputado en una unidad con el Movimiento de Integración y Desarrollo. Con el MID. Con el MID y con la democracia progresista. Así es. Me acuerdo que Adolfo Navarrete, el Toco. Provincial, sí. Me tocó senador, diputado, perdón. Y allí mantuvimos una muy buena relación con todos los bloques. Sí. Habían diputados de mucha envergadura. Yo presentaba ahí acá junto a mi amigo Mario Marturet. Sí. Ya fallecido. Ya fallecido, sí. Pero Mario era un señor. Bueno, la cuestión es que habían problemas después para elegir el presidente de la Cámara en el año siguiente. Claro, mi padre había sido expulsado, fue Partido Colorado. Entonces me dice... ¿Qué titular puso su papá en el diario Litoral que causó tanto revuelo? Cuénteme, don Juan, a ver, ¿qué hizo don Juan? Hizo un documento, un documento que yo a él le dije, yo no estuve de acuerdo mucho. Yo le dije, mira, yo creo que hay que dar la lucha adentro, y acá es probable que adopten esta actitud, en forma equivocada, porque no siguieron los lineamientos de la Carta Orgánica o del Tribunal de Disciplina. Entonces él conforma el Partido Colorado. Y yo ahí fui electo en esta conjunción de fuerzas con la democracia progresista y el MID, y después viene papá un día, me plantea que hablaron con él, que podían reiniciarse las conversaciones para volver a la unidad. Yo estaba de acuerdo con eso, porque yo soy una persona que quiere el entendimiento, que quiere el diálogo, y que no de mi partido. Pues yo había sido presidente de la Juventud, cuando tenía 18 años, en una interna, porque yo siempre traté... Por la línea de Elías Abad. Exacto. Contra Juan Ramón Vidal. Contra Francisco Torrén, que era la línea Juan Ramón Vidal. Exactamente. Y ganamos ampliamente esa elección en Capital, era. Sí. Bueno, sí que esa fue una prueba de fuego para mí. Fue un poco... Esa fue su primera elección, ¿verdad? O sea, el fogueo, ¿no? De la adrenalina de hacer su primera elección. Totalmente. Ahora, yo digo que el político tiene que seguir estudiando, tiene que seguir aprendiendo. Bueno, yo, por ejemplo, pero eso lo decimos en otros momentos, ¿me parece? Sí. Seguimos con esto de cuándo ocurrió que yo quería renunciar y no ser presidente de la Cámara. Claro. Entonces, me dice mi padre, con esto se inicia una etapa de entendimiento. Sí, pero yo... No es una cuestión que a mí me halague ni me deje tranquilo el hecho de que después de haber sido ingresado a la Cámara por un frente, ahora vuelva a esta situación. Entonces yo directamente, para ser breve, dije, mira, papá,
no considero que esto sea oportuno. Y mandé mi renuncia. Entonces me invitaron a hablar el vicegobernador, el ministro de Hacienda, bueno, el doctor Lubari en la misma. Sí. Pero yo fui, me dijeron, hemos hablado con tu papá, Pocho, yo me acuerdo. Todo lo que hablen con mi padre me parece magnífico, yo lo adoro a mi padre. Pero también tienen que hablar conmigo. Entonces, con 24 años, 24, 25 años. Ya tenía su postura. Me plantean la presencia de la cuestión de presupuestos, me plantean una serie de cuestiones, entre ellos sacar a alguna gente. Entonces... Que eso a usted siempre le dolió mucho, ¿no? Yo no quise, dije a todo que no. Pero los amigos fueron realmente generosos por aceptar mi oposición. Lo último que pedí es que nos votara toda la Cámara, que no hubiera problemas. Y fue votado por unanimidad. Otro bloque. Pero tengo que reconocer que era dura la lucha, porque si yo había algo que yo quisiera que terminara cuanto antes, era esa presidencia. Sí. Porque no podía ir a ningún lado, además, porque mi amigo contemporáneo, Juan Azul, que era una gran persona, decía, anda mucho a Buenos Aires, o donde sea, yo pienso. Había un montón de comentarios, detalles, pero la verdad es que nos llevamos muy bien con todo. Sí, la verdad que lo votaron por unanimidad y bueno, le duró poquito la presidencia porque se vino la intervención y el golpe militar, claro, de Ilia. Y bueno, sí. Y viene mi padre, que por ahí no iba, pero llamaba y decía, ¿cómo se está manejando fulano de tal? Bueno, a los secretarios. Pero viene y me dice, vengo a verte porque ya te echan de broma. Y bueno, fue una cosa cordial. La cuestión es que a mí lo Cadena, le dije, mira Cadena, tú tienes un abrazo con Pocho, pero estamos allanos los dos, le dio un abrazo. Mi padre era una persona notable, brillante. Extraordinaria. Bueno, y entonces se terminó, vino el coronel Guidón, donde teníamos la Cámara, y la verdad es que se hicieron algunas cosas, como por ejemplo, nadie fue, hicimos una reunión donde nadie fue dejado cesante, quedó sin su cargo, porque creo que esta fue la función que yo prometí y se cumplió. Lo que creo es que había una gran amistad por encima de las diferencias. Pues yo siempre digo que la discrepancia enriquece la obsecuencia que perjudica. Tal cual. Y en eso fue bueno. Yo tenía 25 años y allí, a los 3 días fue el accidente de mi padre. Sí. Murió en la ruta 5. Sí, sí, donde está el monolito que todos vemos. Tengo que asumir responsabilidades mucho más mayores. Seguramente ahí viene la segunda etapa de su presidencia de editora Correnti, de Juan Romero y bueno, también de la ganadera, ¿no? Se hizo el edificio el actual. El actual. Lo hicimos. Fue mi último argumento para no casarme. No tenía problema, sino porque tenía mucho que hacer. ¡Ay, mi vida! Bueno, pero con esto vamos a un corte, porque es demasiado. No, vamos. Desayuno, almuerzo y cena, un full shop y resto bar, combustibles, lubricantes, atención preferencial, energía positiva, todo eso y mucho más. Pacheco lo acompaña. ¿Estás con ganas de ampliar tu emprendimiento? ¿Crees que tu sueldo rinda más? Tu banco te banca. En el Banco de Corrientes diseñamos distintos préstamos pensados para que sigas creciendo.
créditos capital de trabajo, créditos para financiamiento de inversiones, préstamos para cuenta sueldo. Llámanos al 0800-444-0160 o ingresá a www.bancodecorrientes.com.ar y conoce nuestras propuestas. Banco de Corrientes, el banco de los correntinos. Oferta sujeta a calificación crediticia. Llevamos nuestra cultura al nivel más alto. Logramos que el chamamé sea patrimonio inmaterial de la humanidad. Durante la pandemia, sostuvimos a nuestros artistas y muy pronto esperamos volver a celebrar juntos la Fiesta Nacional del Chamamé, el Carnaval, Tarahui Rock, la Feria del Libro, la temporada del Teatro Vera. Entre todos estamos haciendo hoy la provincia que soñamos siempre. Gobierno Provincial. Vinoteca La Bodega, cepas y sabores, bebidas, artículos regionales, delicatessen, todo para el asador y mucho más. Aceptamos todos los medios de pago. Vinoteca La Bodega, cepas y sabores. Seguinos en las redes y entérate de nuestras promos. Te esperamos en Santa Fe, esquina Belgrano, Irigoyen 1735 y en Centenario Shopping Corrientes. Quedó pendiente el tema de que inauguraba el diario, dilató un poquito su casamiento, pero se inauguró el 4 de octubre el diario y el 18 él cumplió su palabra y se casó, obviamente, hasta el día de hoy, con esta mujer que lo ha acompañado toda la vida en todas las actividades que él ha desarrollado, ha sido una gran compañera. Doctor, yo quiero hablar un poquito de su infancia, porque la gente desconoce eso. Yo quiero saber cómo ¿me podés era? hacer un favor? Sí. Decime, Electra, tuteame. Yo sé que te cuesta, pero... Le explico. Él desde que entré, hay una gran amistad que lo unió con mi padre y con mi madre. Y bueno, obviamente toda la familia lo queremos muchísimo, pero realmente a mí me cuesta mucho tutearlo y él quiere que yo lo tutee. Pero bueno, sos abogada, no, soy amiga. contadora y doctora en ciencia económica. Pero bueno, de todas maneras, no importa pero eso. Somos amigos, eso es lo más importante. Los títulos no tienen importancia, es el respeto. No, pero porque yo también voy a no tutearte yo, entonces. No, usted sí, porque obviamente yo soy, digamos, un piojo al lado suyo. Bueno, vamos a hablar un poco de esa infancia en la escuela de San Luis, luego acá en la Centenario, se recibe después en la secundaria, en la regional. ¿Cómo era don Juan como papá y doña Adela como mamá? Bueno, mejor imposible. Mejor imposible, mi padre era un trabajador nato, pero además con un carisma y cariño. Yo fui asmático de los 2 hasta los 15, mi madre se desesperaba, me mandaba, me traían cualquier cosa de San Luis a Corrientes, entonces, claro. No, por el viejo camino de tierra. Bueno, y papá, después cuando yo estudié en la escuela 105, pues la que me llevó allí fue mi tía Chela. Mi tía Chela que fue mi maestra después. Sí. Y mi maestra fue la señora Lecuna de Acevedo, en la 106, es la escuela que está ahí cerca de la plaza y de la iglesia. Pero después, otro profesor, Sánchez Negrete,
llevó otra escuela a la 185, frente a Plaza Italia en San Luis, digo para los que conocen San Luis. Bueno, y ahí estuve también. Y de ahí terminé la primaria en la escuela de Centenario. Era mi maestra, mi tía Chela. ¡Ay! Entonces, ¿qué pasaba? Tenía unos compañeros bárbaros, entre los cuales no voy a nombrar, pero Tono González, que fue después mi amigo, siempre. Que yo sé que lo fue a ver a usted por mejor el promedio. cardiológico, su gran obra, ¿no? Sí, no, para mí, sin subestimar a nadie, un cirujano. No, el o sea, mejor de la época, el mejor de la época, no, y indudablemente. Lamentablemente falleció muy joven, pero muy joven. Ahora después puedo contar cómo fue el tema, porque Tono, pero habían otros que eran muy capaces, sí. Gente muy capaz. Pero ¿sabes lo que hacía mi tía? El día anterior me sacaba el jugo hasta que yo no supiera tal cual. Y después la directora o la vicedirectora le tomaba el examen. Era que me tomaban. Claro, porque... aprendí mucho allí. Y me acuerdo del día de la elección de gobernador, yo lo que hice fue, la última escuela que recorrí fue esa, una cuestión de recuerdo y de todo lo que significa esto. Y a lo mejor porque me tenía fe también de que iba a salir bien la cosa. Entonces vine al diario, donde tenía el búnker, y me encontré con el doctor William Harvey y con Marta García. Tal cual, sí. Pararon en el auto, entonces escucho el resultado de 2 mesas, le digo, te doy un beso Marta, te abrazo William, y subí a escuchar, y bueno, empezaron los resultados, que para mí fue de enorme trascendencia porque nosotros íbamos con el Partido Liberal en el pacto, quien ganaba la elección llevaba al gobernador, y si el no, que perdía, el vice. Y el vice, sí, sí. Porque hay que aclarar que en ese momento Corrientes tenía electores, tenía colegio de electores. Colegio electoral. Así era. Y yo te digo algo más, yo hoy vengo pregonando que tenemos que volver a tener, no solamente en Corrientes, sino en el país. Porque te pinto el cuadro de ahora. ¿Quiénes son los candidatos a presidente o precandidatos a presidente hoy? ¿De dónde son? ¿Porteños o bonaerenses? Sí. De todos los sectores. El único que ahora salió, y nosotros hicimos la alianza, Partido Autonomista Nacional, con él, con el gobernador de Córdoba, que está terminando, el gobernador de Córdoba, el doctor Juan Schiaretti, quien yo conozco hace mucho tiempo, fue subsecretario de Industria, trabajó en el equipo de Caballo, etcétera, de la Fundación Mediterránea también. Sí. En nombre del peronismo, pero antikirchnerista. Lo que quiero decir es que todas estas cuestiones, sin ningún lugar a dudas, hacen que tengamos que fortalecer al federalismo, porque siempre dijimos, está en la letra de la Constitución, pero no en los hechos. A mí, por ejemplo, me tocó gobernar sin ley de coparticipación. Bueno, eso quería que usted nos cuente un poco, ¿no? ¿Qué balance haría hoy de ese gobierno de 1983 a 1987 sin ley de coparticipación? Porque no le tocó. Yo tengo que decir que, como siempre digo, que me equivoqué muchas veces, que cometí errores, pero tengo que decir también, sin ningún lugar a dudas, que creo que el resultado fue favorable, pero no por mérito mío, por mérito del equipo. Del equipo que trabajó muy bien, que equipo que iba muy temprano a trabajar muchas horas. Había un funcionario que le decía a la secretaria, ya viene... Sí, un gran amigo. Un gran amigo, brillante. Pero bueno, era mi mala costumbre, a lo mejor. Yo iba a las 6. ¿Ya sé? A las 7 llamaba. Entonces, a él funcionario, no lo voy a decir hoy. No. Pero tampoco no tiene nada de malo. Yo tampoco, no tiene nada de malo, pero era una nota muy... lo que usted le dijo a él. Eso me encantó, sí. ¿No? Si quiere dormir, señora, dormí. Pero no me mienta. Claro, yo le dije, mirá, la secretaria dice, fue un momento, el ministro ya viene, y entonces que me llame, por favor. Yo lo quería muchísimo y era magnífica persona y capaz. Entonces le digo, mirá, en lugar de que me mientan tu secretaria, me mientas vos.
Decime que querés dormir 4 horas y te dejas dormir 5 horas. Pero era en buen tono. Ya sé. Había reunión de gabinete todos los miércoles. Pero se lo dijo de una forma No, bien, extraordinaria, bien, extraordinaria. Sí, porque era mi sombra amiga monasterio y es muy valioso por su conocimiento. Por ejemplo, otro hecho de ese tipo fue que Agaime me hizo un día que venía con el maestro Rovidal. Porque Lucho Leguiza, que Sí. fue primero 6 meses secretario general de la Gobernación, habíamos hecho el acuerdo de que él se quedaba ese tiempo y volvía a la justicia. Entonces, viene el maestro Rovidal, y fui un profesor de Derecho Administrativo. ¿Qué le parece? Una eminencia. Y le digo, mira, maestro, vos sos mucho más que yo, pero yo te necesito. Entonces él me decía, pero jefe, me dice, no puedo, estoy trabajando mucho. Bueno, después de una hora logro que me diga, en 3 días te respondo a ver qué puedo hacer. Con él tuve 2 cosas de esas en que, bueno, la cuestión es que se fueron a las 11, yo lo llamo a la 1, pero jefe, ¿qué pasó? Me dice, recién estuvimos hablando. Entonces le digo, hay un hecho nuevo, maestro. ¿Y cuál es el hecho nuevo? Mirá, me equivoqué, no me di cuenta el día y ya firmé el decreto y te tomo juramento mañana a las 2. Bueno, vino y se quedó hasta el final. Hasta el final de Y su después, gobierno. para continuar con esto, viene la Constitución del 94 Sí. y él Que quería usted hacer... no estuvo de acuerdo con el voto directo, ¿no? Con el voto, sacar el colegio electoral. No, yo incluso me había puesto a la reforma de la Constitución, pero era senador ahí. Sí, sí. Pero después la voté con algunas diferencias. Incluso planteé un amparo ante la Corte que me hizo lugar el juez Garzón Funes. Pero el único en la Corte que votó en el sentido que yo había planteado el doctor, nada menos que el doctor Carlos Fay. Meduloso tan internet el voto, que fue tremendamente importante. La cuestión es que él era candidato en 5º lugar, el pacto era yo encabezaba, seguía Castillo Ódena, seguía el doctor Willy Harvey, después Ana Pando, 5º el doctor Rovidal. Entonces la señora me llama un día y me dice, pero mi hijo, ¿cómo va a ser Coco que está con un problema de salud? Mire señora, yo tengo que ser muy sincero con usted, yo lo voy a apoyar a muerte, porque a lo mejor sea una última alegría de su vida. Una de las últimas oportunidades. Pero además iba a ser un brillante constituyente. ¿Qué les parece? Como lo fue. Pero quiero decir que esas son las cosas que a veces sirven. Y yo me había opuesto a que se habilitara la reforma en el 93, porque para mí le quitaba al federalismo un tema demasiado importante. Yo me acuerdo que en el segundo discurso, en la segunda participación, en el año 93, ¿te acuerdas del párrafo final? Yo decía, no reformemos esta sabia Constitución de 1853. Ni le demos una muerte prematura, 53-60, ¿no? Ni le demos una muerte prematura. Reformemos el país, sus problemas, sus limitaciones, sus sectores marginados, y hablaba de la enquistada corrupción. Entonces, al final, yo fui a hablar con algunos de los senadores, algunos me dijeron que iban a apoyar, evitar la habilitación, y en el momento del voto no estuvieron. Se perdió ahí porque era... El asunto es que fuimos a Santa Fe y allí planteamos nuestra postura con total claridad. Y bueno, por una u otra circunstancia busca apoyar. Pero hay todavía deudas de esa reforma. Por ejemplo, a mí me tocó gobernar sin ley de coparticipación. Sí. Yo la voto después como senadora la actual ley. Sí. Pero esa es la que sigue vigente,
porque en el 50, en la del 94, en una cláusula transitoria, en la ley de presupuesto se le da un poquito más, creo que era al Chaco por una cuestión de inundación, que a Corrientes no, y eso no, quedó, ¿no? No, pero escúchame, yo creo que eso se puede plantear. Lo que ocurre es que algunos confunden que la ley de coparticipación es simplemente una ley por recursos. Yo pienso que tiene un razón mucho más alto. Tiene que ver con la educación, con la salud, con las relaciones internacionales, incluso. Lo que ocurre es que en la cláusula transitoria decía que en 2 años, es decir, en el 96, había que sancionar la nueva ley. Y nunca se sancionó. Sigue vigente la del 88. Y hay otra cosa, querida Marcela, el tema es los órganos de control. Sí. Donde en un país donde todo el mundo cree que los políticos se quedan con lo ajeno, es imprescindible que los órganos de control funcionen. Y sean Por ejemplo, independientes. tenés el tema del defensor del pueblo. ¿Sí? Es un tema importante, es una figura que si juega como tiene que jugar y como es su obligación, es de enorme trascendencia. Por ejemplo, hubieron 2 desde entonces ahora. Fueron el doctor Jorge Mayorano y el doctor Mondino. Es decir, que ahora manejan cualquiera de las personas. Pero este es un deber que le incumbe al Parlamento. El Parlamento puede designar, pero ahí no anduvimos bien en los últimos años. En el último se sancionaron solamente 136 leyes y no de trascendencia. Claro. Y que trabajamos menos, o se trabaja menos, y se cumple menos. Vamos a ir a un pequeño corte, pero Con antes todo. del corte quiero mostrar a la gente cómo se trabajaba con el presupuesto, o sea, los debates de los presupuestos, en la época del doctor José Antonio Romero Félix. Acá está, debate del presupuesto nacional para el año 1994. El libro es una joya, realmente así se trabajaba en ese momento respecto al presupuesto y a cómo uno fundamentaba su voto para el sí, para el no, para los cambios o para lo que debiera hacerse, ¿no?, respecto al presupuesto nacional. Si me permitía agregar una cosita más, ¿Sí?, con respecto a esto, para recordar que el equipo siempre funciona. Yo tenía un gran asesor en materia presupuestaria que era el doctor José Bocos, que lamentablemente ya no está. Bueno, muchísimas agradezco. Bueno, vamos a un corte, vamos a un cortecito y volvemos con más José Antonio Romero Félix, el ex gobernador de la provincia de la democracia. Desayuno, almuerzo y cena, un full shop y resto bar, combustibles, lubricantes, atención preferencial, energía positiva, todo eso y mucho más. Pacheco lo acompaña. ¿Estás con ganas de ampliar tu emprendimiento? ¿Crees que tu sueldo rinda más? Tu banco te banca. En el Banco de Corrientes diseñamos distintos préstamos pensados para que sigas creciendo. Créditos capital de trabajo, créditos para financiamiento de inversiones, préstamos para cuenta sueldo. Llámanos al 0800-444-0160 o ingresa a www.bancodecorrientes.com.ar y conoce nuestras propuestas. Banco de Corrientes, el banco de los correntinos. Oferta sujeta a calificación crediticia. Llevamos nuestra cultura al nivel más alto.
logramos que el chamamé sea patrimonio inmaterial de la humanidad. Durante la pandemia, sostuvimos a nuestros artistas y muy pronto esperamos volver a celebrar juntos la Fiesta Nacional del Chamamé, el Carnaval, Tarahui Rock, la Feria del Libro, la temporada del Teatro Vera. Entre todos estamos haciendo hoy la provincia que soñamos siempre. Gobierno Provincial. Vinoteca La Bodega, cepas y sabores, bebidas, artículos regionales, delicatessen, todo para el asador y mucho más. Aceptamos todos los medios de pago. Vinoteca La Bodega, cepas y sabores. Seguinos en las redes y entérate de nuestras promos. Te esperamos en Santa Fe, esquina Belgrano, Irigoyen 1735 y en Centenario Shopping Corrientes. Doctor, en este último bloque me gustaría hablar con usted respecto a cómo ve el país hoy. Un país que está realmente venido abajo, no tengo otro término, en todos los aspectos. En estado... Educación, salud, inseguridad, economía. Los cuatro puntos fundamentales que un país tendría, ¿no?, que tener políticas de Estado, no las tiene. Entonces, ¿cómo cree usted que este año electoral tan importante es un quiebre para nosotros este año? Total. ¿Cómo debemos o qué piensa usted que necesita el país para salir adelante y qué es lo que Mira, Marcela, querida, deberíamos hacer los ciudadanos? Marcela, yo te digo la verdad. Estamos en una situación preocupante y grave, digamos. Pero esto no es de ahora. No. Viene de varios años a esta parte. Yo creo que acá lo que tendríamos que hacer, no es lo que tendríamos, lo que debemos hacer. Todos. El pueblo, la dirigencia fundamentalmente de todas las actividades, la política, por supuesto, porque todo al final surge de cómo se gobierna. Y hay una mala costumbre, una malísima costumbre. Eso yo tengo una profunda tranquilidad porque yo la practiqué cuando la gobernación, de convocar a la gente más capaz. Por lo menos, fíjate que yo digo en el libro, que salió ahora y demás, que nos hubieran hecho casi 20.000 viviendas si el presidente del INVICO no hubiera sido el ingeniero Méndez, que para mí fue Samuel Méndez, el mejor director de INVICO. Iba a trabajar a las 5:00 y pico de la mañana. Lito Méndez es hombre del MIT también. Es decir, para mí las ideologías están perimidas, son arcaicas, no existen. Las ideas son las que valen. Y lo que hay que hacer... Y la preparación. Es decir, te toca conducir es tener gente de cualquier sector que sea honesta, que esté preparada, que estudie, que conozca los temas, y no se puede improvisar más. Somos los campeones de la improvisación. Sí. Y lo digo con total convicción, que cuando yo lancé en su momento, estando como en la gobernación ya, empezó Nueva Mayoría. Y bueno, ahí Marley me hizo un día, pero inscribirlo, porque propiedad intelectual. Y bueno, y mi amigo Rosendo Fraga la convirtió un poco en una consultora, no obstante lo cual yo insisto en que es necesario
antes de hablar de unidad nacional, habría que hablar de, a ver, un entendimiento nacional. Porque esto de la unidad es un poco difícil. Te podés unir porque nunca va a coincidir en un 100%. El asunto es que comencemos a dialogar, que veamos qué podemos hacer entre todos y que nadie diga yo quiero esto y no quiero lo otro. Entonces, lo importante es que el debate se lleve a cabo y el diálogo, que para mí es un arma fundamental para lograr unidad, entendimiento y sobre todo, pensar en el prójimo, pensar en los seres humanos. Estamos con una pobreza que asusta. Terrible. Estamos con indigentes, estamos con una inflación que también asusta, pero la oposición, nosotros, los que no somos parte del gobierno, también nos equivocamos, porque a veces no queremos dueños de la verdad. Hay políticos que jamás dicen que se equivocaron. Y yo te vuelvo a decir acá, en tu prestigioso programa, te digo con toda sinceridad, sin duda alguna, que tenemos que tener la humildad para reconocer que nos equivocamos. Yo digo que cometí errores. Por ejemplo, en un caso, yo hubiera hecho, yo mismo hago la autocrítica. Cuando se constituyó el Instituto de Previsión Social, se le otorgó el 82 y 75%, sí, que era merecido a los jubilados de pensión. Pero nombramos 2 por los jubilados, presidió el Botelo, que era el presidente del Centro Jubilado. 2 por el Estado y 2 por los empleados públicos. Y esa quizás fue una de mis errores, porque con 1 y 1 hubiera funcionado. Porque yo soy partidario de no intervenir los partidos, porque los interventores tienen facultades extraordinarias, la suma del poder público, y el contralor no existe. Y a veces uno se tienta, eso es lo que nos tiene que ocurrir, y empiezan los actos que no son transparentes ni no son cristalinos. Entonces este es el sentido que yo... Si nosotros hoy nos pusiéramos en la tarea, también algunos evitan la competencia. Algunas personas de mi partido plantearon acá el ir a la candidata a presidente, a la doctora Bullrich, que hubiera competencia para competir por las funciones. Parece que al final optaron por no. Y también, tanto en el justicialismo del kirchnerismo, existen enfrentamientos permanentes. Y sobre todo, esto que ocurrió también en Cambiemos, lo que ocurrió con el amigo Milei, que se fue de arriba para abajo. Yo en su momento dije que a veces hay estrellas fugaces. Y esto le ocurre porque uno tiene que saber muchas cosas para esto. Primero, una formación general y estudiar siempre los temas. Segundo, conformar un equipo de envergadura de cualquier sector al que perteneciera. Tercero, saber que la educación, y sin la educación ninguna sociedad puede crecer ni puede desarrollar. El tema de la salud, por supuesto, que es fundamental. Por eso fue la idea aquel del cardiológico, que vinieron fue una gran obra. 3 médicos a verme, pero esto, además de ser positivo por el cardiológico mismo, es positivo porque hubo políticas de Estado. Claro. Porque ningún gobierno perduró en el tiempo, nadie lo pudo, al contrario. Siguieron haciendo obras, sigue creciendo, y ahí está toda la gente, médicos, director, con mi amigo Grillo Vallejo. Sí. Lo otro día hablamos cuando se inauguró la última parte del cardiológico. Sí. Cardiológico. Entonces, lo que yo creo es que, a pesar de todo, yo no soy pesimista si entendemos que tenemos que hacer las cosas bien. Es decir, si todos asumimos en un examen de conciencia que somos argentinos, que nuestra obligación es avanzar en el mismo sentido, con, yo digo, la unidad dentro de la diversidad,
Creo que este es, en definitiva, uno de los deberes. Y después brindarse con todo. No andar especulando con un pedacito más, un pedacito menos. Sí, una sí, figura más, esas una figura cosas menos. que no... El esas- egoísmo hay que no tener debe grandeza existir. hoy en la política, ¿no? Hay que tener grandeza. No, pero aparte, querida Marcela, yo digo que los políticos argentinos en este momento, por ahí queremos llevarnos todo para cada uno. Por eso Claro, hay y no que es, tener- por eso le Y yo digo, hay creo que que tener tenemos que grandeza. brindarnos, Hacia la gente. trabajar. Yo te digo un solo caso, que coincidiendo con vos. Hay funcionarios que vos los llamás y nunca responden. Mm, No solamente que nunca responden, sino que siempre dicen que están ocupados. mm. Y yo me animo a decirte, como que hay legisladores que están más en los medios que en la Cámara. Y vos ves, por interés podés ver cuáles son los proyectos que presentan. Ujú. Bueno, y lo que decíamos recién, o decía yo recién, estos que dicen que están muy ocupados, a veces ni van al despacho, a veces ni van a trabajar. Algunos ni conocen la vereda del despacho, suelo decir yo, porque no van nunca. Entonces lo importante es, primero, cuando la gente requiere determinadas cuestiones, entrevistas, diálogos, etcétera, audiencias, y no le puedes negar, porque la gente te votó y vos supuesto. sos responsable de lo que haces. Por supuesto. ¿Sabés cómo hacíamos nosotros? Y eso no quiere decir que sea perfecto. Pues hacíamos, cuando se nos juntaba un poco la gente, hacíamos con todo el gabinete una reunión en el Salón Verde de la Casa de Gobierno, o en el interior de la provincia, donde fuere, para que gente que se quedaba sin audiencia pasara. Entonces expresaba sus inquietudes, sus problemas, y se le dio a cada gabinete, pero después se controlaba que la burocracia no frenara eso. Claro. Yo un día, no voy a decir quién, me encuentro en la estación de servicio ahí, en el camino a Curuzú, en la entrada a Curuzú. Ujú. Una persona, yo no me acuerdo ni el apellido en este momento. Una empresa que anda ahí, y me dice, rompió la burocracia usted. Yo ni me acordaba cómo fue. Pero lo que yo pedía era celeridad en el trámite. Porque ese es otro problema fundamental que hay que desterrar definitivamente, ponerlo en el 10º subsuelo. Claro, tal cual. Doctor, este libro Sí. que usted tan generosamente escribió y me lo va a regalar, me lo dijo, Sí. se llama Memorias para el futuro. Es como si fuese una dicotomía. La memoria pareciera que es del pasado, pero no. Yo interpreto que el título lo que quiere decir es que hay que tener memoria de lo que se hizo para poder enfrentar el futuro. Así es. ¿Así es? Yo digo esto, querida Marcela, tan cierto lo que vos decís. Yo vengo diciendo en televisión, donde tiene cabida gente que piensa diametralmente opuesto a lo que yo pienso. Sí. Pero tiene cabida todo el mundo. Y yo digo que no tenemos que pensar sino en el mediano y largo plazo. Y a veces estoy hablando del año del 2040, donde yo no voy a estar seguramente. Pero creo que la tarea que te hacemos hoy tiene que tener consecuencias en el futuro. En ese futuro. Y eso me lo diseñó mi hija María Adela. Sí. Que tiene fotos familiares. Es un libro Me lo pidió imperdible. el Ateneo. ¿Está en el Ateneo para comprar? No, está, pero no es eso, sino me lo diseñó la señora Luz Enrique, que me lo diseñó María. Sí. Me hizo un día la señora fotos con epígrafe. Y bueno, la verdad es que... No, hermoso y por supuesto que me lo voy a leer. Y me lo presentó Claudio Escribano, yo te voy a buscar la presentación. Gracias, doctor. Iñaki González García, no, al contrario. Doctor, te agradezco. La última pregunta. ¿Cómo le gustaría que lo recordaran? Como una persona, en este reportaje el otro día, yo decía que trató de bregar por el bienestar general, no del sector al que pertenezco, y que convocó a gente de todos los sectores
Pero la mayor tranquilidad espiritual es que con errores y con acierto, en las funciones que me tocó desempeñar, traté de cumplir con lo que yo pensaba. Con errores, repito, y con acierto. Y digo más, decía el otro día, ¿y cuál es su tranquilidad? Que nadie podrá decir que me fui llevándome una aguja que no me correspondía. Doctor, quiero, antes de comenzar este reportaje, yo le dije que le iba a dar una devolución de la gente cuando yo dije que lo iba a reportear. Y quiero que sepa que la gente dice de usted que fue uno de los mejores gobernadores que tuvo nuestra provincia y que más que un político y más que un gobernador, usted es un estadista. Le agradezco enormemente haberme recibido, le agradezco esto que le estoy diciendo, me lo transmitió su gente, la gente a quien usted gobernó, aquí en Corrientes, la gente que lo conoció y que lo sigue tratando, que destaca su memoria, el hecho de llamarle por su nombre, de recordarlos siempre, de que haberlo visto una sola vez y no olvidarlo nunca más. Esa gente es la que hoy dice que usted, más allá de ser un político, más allá de haber sido gobernador, senador, diputado, es y será un estadista. Yo te agradezco mucho. Y bueno, acá tenemos la gestión entera del gobierno del doctor José Antonio Romero Feris, 1983 a 1987. Es como una rendición de cuentas donde está toda la actividad que pudo hacer como gobernador y que fue mucha realmente, ¿no? Desde las viviendas, el cardiológico, El hospital de Goya, que fue importante. Goya, sí. Y las empresas. Y las empresas, eso, trajo muchas empresas privadas a Corrientes. La Quilmes. Más o menos 10 empresas. La Quilmes, Alpargatas. Una textil. La TIC en San Luis del Palmar. Exactamente. El Montecaseros, Textil Noreste. Textil Noreste, exactamente. La Granera en Curzú. Es decir, se hicieron muchas cosas. Y lo otro, si vos me permitís, que quiero decir... Por supuesto, doctor. Que yo me puse a esto, pero, por ejemplo, en el 85, yo tenía un gran secretario de planeamiento. Bueno, los funcionarios en general eran buenos. Sí. Casuso hizo un libro que ahora está en internet, incluso para sacarlo todo. Pues se terminaron los libritos y pusimos las cosas. Qué lindo. Entonces, yo le tengo que agradecer a todo mi equipo, eso es lo que quiero decir, a todo el equipo, no a mí, no es mío, no era mío, sino al equipo que usted conformó. Que conformamos y que nos reuníamos permanentemente. Planeamiento, Hacienda, etcétera, etcétera. Bueno, y la Constitución. Relaciones relaciones exteriores. Claro. De una gran trascendencia. Hicimos París, en Osaka. Bueno, fue Nicanor Conde, que era ministro de Agricultura. Sí. Bueno, y la Constitución, mi padre también, que uno se opuso en su momento, después hubo que aceptar ciertas cosas. Pero lo importante es que también se admitió que proyectos que uno había planteado en el Senado se incorporaran a la Constitución. Por ejemplo, porque estamos hablando con una gran periodista y una gran amiga, yo digo dos cosas. Yo presenté un proyecto que se aprobó por unanimidad, que el periodista no tuviera la obligación de dar a conocer la fuente de información. Eso está hoy, su fuente de información, está hoy en la Constitución. Y la otra, el otro proyecto que también se aprobó fue que la eliminación del desacato del Código Penal para el periodismo. Así que son cuestiones fundamentales. Usted tuvo un respeto muy grande hacia el periodismo en su gestión, porque había periodistas que lo criticaban mucho y sin embargo seguían obteniendo el auspicio, ¿no? Con Celada, por ejemplo, te digo yo que mis amigos, termino siendo. Pero le di un castigo, como ¿sí? te estoy dando a vos. A ver. Le dejé mi libro. ¡Ah! Esa fue la sanción. Doctor, en 2 palabras, ¿por qué se rompe el Pacto Autonomista Liberal? Fue unilateral en el 2003. Hasta ahí llegó.
le llaman a Cacho Cortina, que estaba conmigo, creo que Garay, y mirá, acá nos reunimos y se decidió unilateralmente romper el pacto. Yo ya estaba en otra función. Claro, perfecto. Hasta ahí. Un pacto que fue fructífero, en definitiva, si se jornara una cosa como esa, el país tendría que hacer una cosa igual. Y para eso yo digo, como última expresión, que ya lo dije hoy, tendríamos que volver al colegio electoral. Muchísimas gracias, doctor. A vos, Marcela, un cariño muy grande a tu gente, la gente que trabaja con vos, que son amigas también. Sí. Y me han buscado, cuando yo no estuve acá, con una gran, lo cual agradezco enormemente. Pero cumplí mi palabra hoy porque dijimos el 10 y el 10 estamos. El 10 estamos. Muchísimas gracias, doctor. A ustedes, muchísimas gracias. Un saludo a todos los televidentes, por favor. Yo soy un simple ciudadano que trata de que la gente viva mejor. Muchas gracias, doctor. A vos te felicito, te agradezco enormemente por los programas que tenés, por tu preocupación por informar y formar opinión. Y sobre todo de que la gente conozca qué opina cada uno de los protagonistas de esta vida. Yo me considero que fui protagonista. No sé si bueno o malo, pero esta es la verdad. Pero por supuesto que sí. Gracias, doctor José Antonio Romero Félix, ex gobernador de la provincia. Y hemos llegado al final de este sorprendente programa. Realmente descubrir una personalidad semejante es algo que da fuerzas, da energía y sobre todo brinda un gran ejemplo. Gracias por haberme acompañado junto a Vitamina Uma, que me viste, The Back Bell, que son los zapatos, AB Accesorios y Nancy Frutos en el maquillaje y el peinado. Te espero el próximo sábado, no me falles.